Puerto Príncipe TV presenta La Embustera, vida pública y privada de Elisa Carrió. Producido y realizado por Héctor Alderete y Jorge Boinvasser. A lo largo de varios años, la señorita Carrió se dedicó a una campaña de difamación inhumana, acusando a Eduardo Duhalde de narcotraficante. Y decimos inhumana, porque la población que no conoce, hasta ahora, detalles del accionar de Carrió y le creía, veía en la figura del expresidente la representación casi del mismísimo demonio. Pero Duhalde decidió llevar la causa a la justicia, donde Carrió tenía que ofrecer prueba de sus dichos. Y para salvarse de la condena porque pruebas no tenía, recurrió a un juego de palabras. Dijo burdamente que para la Real Academia Española, el término controlar significa evitar que siga creciendo el narcotráfico. O sea, ella dijo que no acusaba a Duhalde de ser narcotraficante, sino de ayudar a ponerle un límite al crecimiento de esa sucia actividad delictiva. Los jueces no aceptaron ese argumento defensivo y finalmente Carrió tuvo que rectificarse, pedir disculpas y, casi poniéndose de rodillas, pidió piedad para no ser condenada. Fue de un extremo a otro. De acusarlo de narcotraficante casi pidió su beatificación. Duhalde pudo haberle pedido al tribunal que obliga a Carrió a publicar una solicitada con los términos de su retractación, lo que hubiera llevado a mostrar públicamente que la creadora de la coalición cívica es una profesional de la mentira difamatoria, cuando no, una chantajista. De esa sentencia en adelante, la chaqueña nunca volvió a atacar al expresidente. ¿Cola de paja? ¿Le dicen así las chusmas del barrio? Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de la miniserie que hemos dado en llamar La Embustera, vida pública y privada de Elisa Carrió. Héctor Alderete y Jorge Boinvasser, les damos las gracias por seguir esto que no es ficción. Querían ficción, bueno, le estamos dando realidad. Esto no es una novela, esta es la realidad. Así es, Jorge, y bueno, acá ese es simplemente uno de los tantos temas que vamos a tocar. Por supuesto, Duhalde, al ser consultado, no quiso hablar en la entrevista, dijo que ya era un tema terminado y que pensaban que era una pobrecita, dice, no sabía lo que hacía. ¿Vos sabés algo de la historia o los entretelones del juicio, cuando ella le pedía por favor a Duhalde que frenara esto? Sí, cuando, por lo general, muchas de las acusaciones que ha hecho Carrió fueron con un doble sentido. Por ejemplo, su pelea con Lorenzetti, el máximo jefe de la Corte Suprema, tiene un trasfondo muy feo, que se da por ahí alguna acción que llevó Lorenzetti contra algún laboratorio que hacía pruebas inhumanas en ciudades pobres de Resistencia, de Chaco y del noroeste argentino. Con Duhalde la situación fue mucho más extrema. Tenía acusaciones muy fuertes y cuando nuestra locutora decía un trato inhumano, es porque cuando alguien señala a una persona como lo señaló Carrió a Duhalde de narcotráfico, casi el jefe, el que movía todo el narcotráfico en la Argentina, lo que no se da cuenta la gente, que detrás de un acusado hay familiares, hay hijos, hay nietos que no entienden el porqué de la acusación. Y después lo que se deriva en un juicio y termina en que no puede comprobar nada y que tiene que pedir perdón casi de rodillas. Duhalde no fue beatificado después de la rectificatoria de Carrió, pero no quiso seguir haciendo más disputa pública, pero jamás Elisa Carrió volvió a meterse con él.
lo que prueba que todas sus, o muchas de sus denuncias son total difamaciones, pero con un sentido no solamente de difamar, sino quizás de obtener dinero a cambio de ¿qué? Del silencio, de la protección. Pero Carrió, hablando de narcotráfico, tiene muchos puntos en contra. Vamos a ver ahora, si te parece, Héctor, la relación de Carrió con el monje negro de la CIDE, Antonio Horacio Estiuso, alias Jaime. Sí. Pero antes de esto te quería mostrar a la gente, que el señor director lo puede poner en cámara, que mostrar el juicio que le hizo Duhalde a Elisa Carrió y cómo lo pierde, y que nuestra locutora leyera algunos párrafos que yo marqué de la causa, mientras la muestra en cámara el señor director, con respecto a Duhalde, para que vean los papeles, las pruebas reales de esto. Y la sentencia de que el tribunal al final adopta, después de ese sugestivo comentario de Carrió con la Real Academia Española bajo el brazo, diciendo que controlar la droga no significa manejarla, sino evitar que avance el narcotráfico. Un eufemismo digno del Chavo, pero que no es así. Es de la realidad de Argentina. Veamos esto. Agregó la doctora Carrió que no tuvo animus injuriandi y que se retracta en cuanto a ese ánimo, pero que ratifica sus dichos. En ese acto se concede la palabra al doctor Duhalde, quien manifiesta que lo afecta cuando la doctora Carrió aclara el verbo controlar no tiene otro significado que el del diccionario de la Real Academia, pero que el hombre común de la audiencia televisiva puede interpretar otra cosa. De allí la ofensa que originara este juicio. La querellada, luego que se le confirió la palabra, manifiesta que si hubiera encontrado las pruebas del narcotráfico en Argentina, sin duda las habría aportado para que la justicia investigue. Hace mención a la precisión de su lenguaje y que dijo la palabra controlar con la precisión del diccionario de la Real Academia Española, y agrega que quiere dejar constancia que en nuestro país nadie da nombres de los responsables de las drogas. En la provincia de Buenos Aires siempre se habla de vinculación de política, droga y delito en la provincia de Buenos Aires, pero no se dan datos. Aclara que nunca tuvo ánimo de imputación de delito a la persona del doctor Duhalde, pero que sí alcanza para finalizar el juicio, acepta el estado del mismo. No fue la única vez que Carrió acusó a alguien de estar vinculado con el narcotráfico y después tuvo que poner la marcha atrás. Hay un caso con quien es jefe de policía en este momento en la provincia de Buenos Aires, que en su momento detuvo al yerno del Toti Flores, que es, como ya vimos en un capítulo pasado, que es la mano derecha Toti Flores de la señorita Carrió, y que por eso después enojada, y no lo encontraron con un porrito, sino con 25 kilos de cocaína. No, un laboratorio de metanfetaminas. Un laboratorio de metanfetamina. Bueno, ahí también lo había acusado al jefe de policía y después también tuvo que poner la marcha atrás y desdecirse, algo que ya viene siendo una cosa muy común cuando a la señorita Carrió le dicen que aporte pruebas y no las tiene. Exactamente, pero bueno, como dijiste ahora, vamos a retomar la relación narcoextorsionadora entre la doctora Carrió y el ingeniero Estiuso. Lo más interesante que mucha gente nos preguntábamos, porque éramos muchos los que lo hacíamos, qué fidelidad que tienen algunas denuncias de Carrió, qué buen equipo de investigación que tiene. En realidad su socio es el hombre que es el emblema de lo que fue la CIDE en los últimos 40 años, que le proveía de esa información. Conocido como Jaimito, en el ambiente de los servicios de inteligencia, su verdadero nombre, que saltó a la triste popularidad después de la muerte de Nisman, es Horacio Antonio Estiuso. Él es el que le brindaba parte de los informes a Carrió y a Zubik. Y vamos a contar un detalle. Mariana Zubik, que es una aspirante a estrellita de Hollywood y mientras tanto hace participaciones en denuncias, hace un tiempo acusó a una empresa privada de ambulancias de transportar droga. Obviamente nadie para una ambulancia para un control caminero. ¿Sabes, Héctor, quién se dedicaba a eso? En la época que Graciela Ocaña manejaba el PAMI,
las ambulancias del PAMI. A la vista, lo supiera o no, la señorita Ocaña, hacían dos servicios. Primero, transporte de estupefacientes y segundo, mudanzas particulares. Algunas comisiones internas del PAMI se lo dijeron a Ocaña, pero obviamente Ocaña, por ingenuidad o por querer ver para otro lado, nunca hizo nada. Ahora Mariana Zubik va a tener que presentar en tribunales si tiene pruebas de esa empresa que atacaron. Pero esa empresa recibió, no vamos a dar el nombre porque si no... Damos para otro, sí, otro capítulo. Pero esa empresa recibió llamada diciendo que si no ponían tanto dinero seguían las denuncias. Dentro de poco vamos a ver cómo la señorita Zubik va a tener que decir ante la justicia que no tiene prueba de que esa empresa haya sido lo que ella decía, transportadora de sustancias prohibidas. Bueno, Jorge, ¿qué te parece si vamos a la presentación del ingeniero Estiuso y la doctora Carrió? Una sociedad menos pensada, pero real. Estiuso Carrió, una sociedad narcoextorsionadora. Y al final, un gran equipo de investigación de corrupciones ajenas quedó al descubierto. Carrió recibía los informes que después presentaba a la justicia de manos del histórico monje negro de la CIDE, Horacio Antonio Estiuso, alias Jaime, su socio en esta gesta que no eran tan en contra de la corrupción, sino más bien a favor del chantaje, porque muchas investigaciones de Estiuso quedaron sin ir a la justicia, si los corruptos pagaban un canon millonario para no ser denunciados. ¿Quién hubiera pensado que Carrió y Jaimito iban a ser pareja? O socios, mejor dicho.